Oye, Pedro, y fuimos portada el fin de semana en el New York Times. Hay que comentarlo en esta intervención, porque pues si el presidente de México leyó el periódico, el New York Times, seguramente se le atragantó el tamal de chipilín. Pues habla, por supuesto, retoma el tema trágico del tráiler, donde mueren estos 53 migrantes. Dice claramente que la mitad eran mexicanos, lo pone muy así resaltado. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y en este lunes 4 de julio nos vamos a Miami, en los Estados Unidos, y Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información de todo el mundo. Y te saludo, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro, en Día de la Independencia en Estados Unidos, claro que sí, está en calma la ciudad, el país completo, ¿no? Porque es un día donde se celebra mucho. Oye, Pedro, y fuimos portada el fin de semana en el New York Times. Hay que comentarlo en esta intervención, porque pues si el presidente de México leyó el periódico, el New York Times, seguramente se le atragantó el tamal de chipilín. Mira, te pongo la portada y dice así, dice, después de una década a la baja, la migración mexicana a Estados Unidos repunta por el aumento en la violencia y la crisis económica. Ese es el título del New York Times, que todos los norteamericanos leyeron este fin de semana, así nos estamos presentando. ¿Y qué dice más o menos este artículo? Pues habla, por supuesto, retoma el tema trágico del tráiler, donde mueren estos 53 migrantes. Dice claramente que la mitad eran mexicanos, lo pone muy así resaltado, y después sigue diciendo que México se ha convertido en un reto para Washington, así lo dice, un reto para Washington en su esfuerzo por detener a los migrantes en su entrada a los Estados Unidos. Así es como lo pone, ¿no? Entonces, antes de que, sigue diciendo el diario, quiero nada más ponerte lo más importante. Dice, antes de que el número de migrantes mexicanos aumentara, México era un filtro para los centroamericanos. O sea, ¿para quién? Ya sabemos, para salvadoreños, para guatemaltecos, para hondureños, que huían, dice el diario, de la pobreza o de la violencia o de ambas cosas. O sea, México lo pone como que antes era como un filtro. Y dice el diario que hoy el número de mexicanos detenidos en Estados Unidos pues ha aumentado, ¿sabes en cuánto? En 50% del 2019 al 2020. O sea, da la cifra y dice que pasó de 170,000 a 255,000 y la cifra sigue creciendo, dice el diario. Y escucha esto, Pedro, porque también es otro dato importante que dice el diario, y es importante la opinión de los diarios y los periodistas en Estados Unidos porque sí son escuchados. Y dice, la estrategia necesita cambiar. La estrategia de Biden de atender las causas de la migración en Centroamérica no está sirviendo, es lo que dice. Y ahí, pues claro, está desacreditando el asunto de la prioridad o el trabajo que le dio Biden a Kamala Harris para atender de raíz el problema en Centroamérica, para atender la pobreza. Y por supuesto en ese paquete pues entra también esta propuesta del presidente de México de financiar su programa de Sembrando Vida en esa zona como la solución para evitar esta migración, que claramente aquí el diario dice que no está sirviendo para nada. Y dice, del 2009 al 2019, la migración de México a Estados Unidos disminuyó. O sea, antes de que llegara López Obrador, los números mostraban que la migración de México a Estados Unidos disminuyó. Dice, más mexicanos dejaban Estados Unidos de los que llegaban. Y esto se debía, dice el diario, al crecimiento económico de México. O sea, aquí entre paréntesis yo pongo, pues sí, a gobiernos anteriores del que tenemos ahora, incluido el de Felipe Calderón, y aquí es donde se le atora el segundo bocado de chipilín al presidente, si es que estaba leyendo el diario. Pero bueno, luego habla de la pandemia y dice que la pandemia le pegó, pues sí, fuerte a todo el mundo, pero que en México llegó al 2020 y los críticos dicen que el mal manejo del gobierno de México ha hecho que este país sea una de las pocas naciones globales, o sea, nos pone dentro del paquete de naciones globales, que no ha regresado al crecimiento prepandémico. O sea, que nos hemos quedado ahí, ¿no? Y luego dice que la pandemia arrojó 3.8 millones a la pobreza, una cifra que ya se ha manejado mucho en México, y esto también sí suena muy fuerte en este diario, New York Times, que se lee en los Estados Unidos. Dice, 44% de los mexicanos son indigentes. Indigentes
buscado en el diccionario es que carecen de lo necesario. Y todo esto pues se da a raíz o después, un artículo que se da después de esta tragedia del tráiler, Pedro, que dicen que debe ser un despertar para que Estados Unidos trabaje en un camino para hacer una migración segura, para que sea más seguro. Es decir, que haya un antes y un después de esta tragedia, Pedro. ¿Cómo ves? Pues fuerte, porque pues ahí no hay nada que sea especulativo, todo es realidad. Y por más que se ha insistido, lo he visto sobre todo con más intensidad en estos últimos tiempos, en los que el gobierno trata de demostrar que ya estamos a niveles prepandémicos en términos, por ejemplo, de generación de empleo, asunto que yo todavía no veo porque gran parte de lo que incorpora el empleo es informal y, por supuesto, es menor ingreso del que se pudo haber tenido antes de la pandemia y en algunos casos, pues cero ingreso porque no hay trabajo. O sea que sí creo las condiciones de necesidad de los mexicanos por migrar son tales que en esta tragedia de San Antonio se demuestra con el 50% de los muertos que son de origen nuestro. Y esto nada más te da un reflejo de las cifras que en lo general se reflejan en algo como lo particular. Sí, y esto se da en vísperas de esta reunión que va a tener el presidente de México a la Casa Blanca, justamente con Joe Biden. Ya sabemos que va a estar por ahí el 12 de julio. Ya cuando lo anuncia, dice que uno de los temas que va a tratar, justo cuando se da lo de la tragedia del tráiler, decía López Obrador, que era uno de los temas que ahora sí tenía que tratar con Joe Biden, como haciendo entender que el problema era de los Estados Unidos, cuando no es así. Esta reunión que ya sabemos se anunció por parte del gobierno de México desde el 5 de junio, justamente pésimo timing, porque se anuncia justamente el día que oficializa su boicot a la Cumbre de las Américas, cuando dice que no va, y además pues fue el que patrocinó todo esto y que todo el mundo se sumó a la propuesta, ¿no? Lo dice el 5 de junio y Biden lo confirma justamente hasta un día después de la tragedia del tráiler, o sea, muchas semanas después, confirma esto siendo que es el anfitrión. Así es que pues ahí va a estar esta reunión, vamos a ver qué sale de ahí, Pedro, pero migración es un tema muy importante y viendo ahorita las voces de los analistas en los diarios que dicen la estrategia de ayudar a Centroamérica no está sirviendo para nada, entonces vamos a ver en qué evoluciona todo esto, Pedro. Sí, a mí se me hace que como sea la reunión Biden-López Obrador va a ser ríspida. No creo que se vayan a tratar temas muy suaves porque también están todas las reglas del TEMEC que se han venido violando, que del lado mexicano hay algunos argumentos que protestarían ante la administración del presidente Biden y del presidente Biden hacia el presidente López Obrador, pues ya ni qué te cuento, ¿no? Se han venido acumulando en los últimos tiempos 1, 2, 3, 10, 15, todas en maquiladores, en campo, en servicios, en manufactura, en todo. Y pues veremos cómo es que presionan los grupos de poder que han invertido en nuestro país y que no ven esta reciprocidad del lado del gobierno de López Obrador. A ver qué pasa, a ver si nos salen chispas de todo esto. Ya trae muchos encarguitos Joe Biden, ¿eh? Esta carta que dices, ya le están pasando el papelito, este tema y este tema y este tema, que seguramente los va a tener que tocar, y pues ya sabemos que Joe Biden es muy diplomático, pero sí trae en su corazoncito la cosita de que pues desde hace mucho, desde que llegó a la presidencia, ni siquiera lo felicitó el presidente de México. Así es que pues sí, ahí está, esta reunión va a tener muchos reflectores, vamos a ver, y ya lo estaremos platicando. Hoy, 4 de julio, Pedro, hoy yo diría que oficialmente va a arrancar ya el tema político en Estados Unidos. Vamos a hablar de esto, yo creo que ya a partir de mañana. Ya hay muchas especulaciones, ya me parece que el gobernador de California va a querer lanzarse también como candidato. Vamos a ver, mañana lo platicamos. Hoy va a haber un spot que va a salir por todo Florida, que no es de Ron DeSantis, el gobernador, es del gobernador de California, que hace un spot para Florida. Y mañana te cuento de qué se trata, Pedro. Muy bien, pues ahí estaremos al pendiente con esta preguerra de lo que será la candidatura para la presidencia del lado del Partido Republicano. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.